¿Cómo están? Hola a todos, qué gusto saludarlos. Soy Crisi desde Ciudad de México, bueno, desde México. ¿Tú cómo te encuentras? Ya veo aquí su chat y me da mucho gusto saludarte, Anita Celaya. Oigan, pues, ¿quiénes tomaron el seminario de Sanando en Conciencia mi Economía el día de ayer? Bueno, todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van sus biologizaciones? Eh, yo así hoy amanecí con dolor de cabeza, pero claro, fue un seminario con muchísima lógica y como fue con muchísima lógica, rompimos los circuitos, tan rompimos los circuitos que por primera vez, por lo menos en mucho tiempo, se tronó el transformador de luz del lugar en donde estaba transmitiendo. A ese nivel rompimos los circuitos. Entonces, vaya que seguramente algo les está pasando a los del seminario, ¿no? Dice Janet, estoy lista para más 20. Sí, no, 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 qué cosa, ¿eh? Yo le platicaba hoy a una de mis maestras, le decía, este grupo algo tenía porque definitivamente noté la diferencia justamente en esta parte de los circuitos. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos los del seminario y que buenas biologizaciones, que se acomode toda esa información a lo largo de los días y que ahora pueda ser capaz de poder ver todas esas posibilidades de cambio en ese sector económico. Janet, Adriana, Raque Pérez, Kenia, perdón, Lulú, Pereyó, Barcelona, Ana C. Bueno, pues muy bienvenidas que están en, son miembros también del canal de YouTube y se destacan aquí en el chat con un colorcito verde y sus alitas y su angelito. Olga Rueda, muchas gracias. Definitivamente biologizamos más, ¿verdad? Sí, 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 lo siento, yo también, definitivamente. Oigan, pues vamos a charlar de algo que te puede ayudar. Sé que tienes decisiones que tomar en estos momentos. Algunos de ustedes están en el momento en el que es que me superurge tomar una decisión y espero que mis ángeles me digan qué decisión tomar. Bueno, quizá no es lo que más te va a ayudar, pero escucha, porque a veces una sola palabra contesta y la decisión no la van a tomar ellos por ti, la vas a tomar tú. Pero justamente estas palabras o las palabras que llegas a escuchar te dan esa confianza que necesitas, como nada más ese empujoncito que requieres, ese pequeño empujoncito que requieres para poder simplemente decir sí, no, voy, me arriesgo, me aviento, va, ¿sí? Eh, Dice, sí, lo que más me cuesta, saber qué decisión tomar, pido ver. Miren, ni siquiera es que tengan que preocuparse tanto, porque no tomas la decisión solo porque crees que hay un futuro eh, horroroso para ti. Y entonces me voy a presionar a tal nivel de no tomar una decisión que me haga sufrir más. Entonces, desde esa lógica, ya estás creando. Lo mejor es justamente ver algo que te voy a ayudar a ver hoy. Ajá. Por cualquier decisión que tengas que tomar y si no, también que te sirva para conocerte un poco más. Ustedes saben que el próximo mes ya entramos en retiro de sanación en la montaña y el retiro se llama del abandono a la abundancia. Todos tenemos una huella de abandono, todos tenemos una huella de abandono primogenia u original. Por el simple hecho de entrar en separación a explorar el error en este universo, ya todos tenemos el trauma original, que es la separación.
Pero en base a eso, funcionamos en nuestra vida con separación tras separación, tras separación, tras separación, ¿no? Entonces, lo que quiero es que también puedas identificar qué tan desatendida está tu herida, qué tan desatendido te encuentras. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué te menciono esto? Porque hay ciertas cosas que haces que tú te encuentras completamente en desequilibrio precisamente por tus heridas. Por ejemplo, ¿no? El posponer tus decisiones. El posponer tus decisiones lo haces por tus heridas. Ujú. Eh, Estar en relaciones dañinas o intoxicándote en tus relaciones es por tus heridas, porque tú con tu pareja están, por ejemplo, la vida dice, este es el hombre o la mujer perfecta para esta persona, ¿no? Y no sé si te pasa, que tenemos esa relación que disfrutamos muchísimo, que dices, es de verdad un placer cuando estoy con esta persona en estas circunstancias y en estos momentos. El tema es que cuando tenemos que encontrarnos en el otro lado de la moneda, en el otro lado del péndulo, nuestras heridas se encuentran. Y cuando se encuentran nuestras heridas, es una relación que también se sufre mucho. Se disfruta mucho, pero también se sufre mucho. Ujú. Te sucede por el encuentro de las heridas. O sea, seguramente por equilibrio te conviene mucho tener una relación así, pero cuando también se espejean las heridas, ahí es donde es un infierno, ¿no? Igual, cuando no vemos nuestras heridas, te encuentras estando todo el tiempo para los demás en un lado de los polos, es como siempre el otro es primero, el otro es primero, el otro es primero. Mi trabajo es primero, pero no yo, el trabajo. Mis amistades son primero, no yo, las amistades, la familia, ¿no? Y como no tienes ese tiempo para escucharte, entonces, primero están todos los demás. Y tú tienes que estar, además, disponible y agachar la cabeza. O, por ejemplo, el autosabotaje. Sé que eso me conviene. Sé que me conviene cuidar de mi cuerpo, pero me saboteo a través de comer los alimentos que lo dañan. Sé que debería hacer ejercicio porque ya me llegó el impulso y porque sé que tengo que hacerlo. ¿Y qué me sucede? Que me pongo el pie para no tener tiempo para hacer ejercicio. Sé que tengo que tomar esta decisión en pro mío. Ya no quiero vivir donde vivo y quiero mudarme porque creo que me beneficiaría el cambio. Ah, y te pones el pie para no mudarte. Y te pones el pie para no hacer lo que ya una parte de ti, digamos que la vocecita, te dice que te conviene. Ajá. Uy, me resonó lo de los alimentos, sí, Janet, ¿no? Ese es el ejemplos de autosabotaje. Sé que debería compartir más tiempo con mi pareja porque lo necesitamos los dos. Lo veo. Ah, pues me saboteo eso sabiendo que lo necesito y entonces me pongo N cantidad de compromisos más precisamente para no tener tiempo para estar con mi pareja. Autosabotaje. Sé que nos vendría muy bien unas vacaciones en familia, unas vacaciones amistosas, unas vacaciones en pareja. Sé que nos vendría muy bien porque lo disfrutaríamos, conectaríamos más. Por ejemplo, a lo mejor estás en un momento en que la familia está quebrada y sabes que tener unas vacaciones en familia para unirse más y etcétera, les vendría muy bien para unirse, para comunicarse, para volverse a conectar. Ah, pues entra el autosabotaje. Y el autosabotaje entonces te dice, híjole, ¿qué crees? Que se descompuso el coche y entonces el dinero que tenía destinado para las vacaciones lo tengo que destinar para arreglar el coche y yo creo que tenemos que posponer las vacaciones. Autosabotaje. ¿Ya te van cayendo veintes? Uh -huh. ¿Sí?
te van cayendo veintes, ¿en qué te estás poniendo el pie? Y lo estoy diciendo en cosas concretas, porque en estas cosas concretas nuestras heridas hablan. Está el autosabotaje por mi herida, porque soy una niña, un niño herido. Uh-huh. Por ejemplo, el depender del otro en una manera de ya sea ser el rescatador y te creas una dependencia rescatando al otro constantemente, puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser tu pareja, puede ser tus hijos. Me pongo en el papel de rescatador por un lado y por el otro es igual. La dependencia de necesito constantemente que me rescaten. Entonces es como, eh, yo les voy a poner un meme en algún momento del día, no del día, de los días siguientes. Yo ayer en el seminario les decía a las personas que lo que te acerca a la carencia es justamente la dependencia y lo que te acerca a la abundancia es la independencia, ¿no? Poder ser libre para que puedas, la independencia te activa tu poder creador, ¿sí? Entonces, hay una serie, tipo novela, no sé, cómica aquí en México, y donde hay una señora típica y un adulto típico con sus heridas, ¿no? Él se llama Albertano. Y entonces, ayer veía ese clipcito, porque entre mis amigas estábamos riéndonos ayer de esto, de decir, no, es que yo, dice Albertano, ¿no? No, es que yo soy súper independiente. Y entonces está sentado en la mesa con su mamá y le dice, mamá, yo ya soy independiente. Un hombre como de 38, 40, no sé. Mamá, yo ya soy muy independiente y quiero seguir siendo independiente. Y por eso, mamá, me voy a ir a vivir a la azotea. Pero nada más te voy a pedir que me subas la comida, me planches la ropa y me organices el espacio, pero ya no voy a vivir contigo porque soy independiente. Y me subo a la azotea, o me voy al cuarto de al lado, o me voy a la casa de al lado. ¿Por qué nos pasa eso? Y todavía la mamá dice, ay, mi hijito, ¿cuánto me va a doler? ¿Cuánto me va a doler tu independencia? ¿Saben? Porque nuestra herida hace eso, hace eso. Te cachas que tú te dices que eres súper independiente. No, sos súper independiente. Súper independiente porque, sí, pero mi gasto se lo doy a mi mamá. Sí, pero mi tiempo se lo doy a mi mamá. Sí, pero primero está mi mamá, luego yo. No, sí, pero que mi mamá me siga cocinando. No, sí, pero que mi mamá siga opinando de mi vida. No, sí, pero que te cachas cosas tan sutiles como que dejas que tus padres sigan opinando de tu vida, de tus decisiones. Entonces no le preguntaríamos a los ángeles qué decisión tomar. Ve y pregúntale a tu papá y a tu mamá qué decisión tomar. Heridas. Entonces, a veces estamos en esas situaciones en donde nos están tocando la herida todo el tiempo. Le ponen sal a la herida todas las circunstancias, ¿sí? Uh-huh. Dice, estoy muy atenta a ver qué me dice mi arcángel sobre mi negocio. Seguramente te puede decir, es momento de que empieces a recobrar tu poder. Es momento de que empieces a conocerte. Es momento de que empieces a conocerte, porque si no te conoces, no vas a poder tomar decisiones. ¿Cómo vas a saber qué quieres? A lo mejor ni siquiera quieres seguir por el camino en el que vas, pero como la herida está latente, entonces no puedo cambiar de rumbo porque si cambio de rumbo, entro en soledad, en abandono, en incertidumbre, en desprotección, etcétera, ¿no? Ajá. ¿Cómo se sanan estas heridas? Sé que es la pregunta más común, sí, pero dime cómo. Primero, tengo que observar que tengo una herida. Por ejemplo, una de las mayores heridas que tiene la sociedad, la mujer latinoamericana, que seguramente tú eres una mujer latinoamericana,
No, no creo que me esté siguiendo una holandesa nativa ahorita. Entonces, probablemente eres una mujer latinoamericana. La mujer latinoamericana tiene una profunda herida de abandono paterno y la tienes como esposa y la tienes como hija. Y el hecho de que tengas el abandono del padre como una herida principal, esa huella de abandono paterna, te hace que hasta transformes tu esencia natural, la esencia, la transformes y estés en ataque, te posiciones en una energía masculina, que es justamente la que te falta, entonces te posicionas por completo y entonces te la pasas discutiendo con tu pareja, por ejemplo, ¿no? Yo, Grisi, que ahora estoy en arduo trabajo personal para estar lista para el retiro del 7 de julio, me di cuenta de esa huella de abandono que aún está ahí, que está sanando justo. Y lo que me están trayendo mis guías para sanarla me encanta y me fascina. Digo, si no tuviera un retiro en puerta, a lo mejor no lo hubiera atendido con tanta premura. Pero como estoy muy lista para eso, entonces todos los recursos que me están trayendo para sanarme me fascinan. Y uno de ellos, te lo comparto a ti, es darme cuenta, por ejemplo, que mi esencia natural, que es sumamente sensual, femenina, amorosa, es la mía, no tiene que ser la general, pero me estoy conociendo. Mi esencia natural es sensual, es kinestésica, es, es hedonista, es de nutrir, es maternal, es sanadora. Esa es mi esencia, ¿sí? Pero justamente cuando este tipo de esencia se conecta con la herida, con la huella de abandono por la ausencia que hubo en su momento paterna, entonces tengo que detener toda esa feminidad que es mi esencia natural y tengo que hacer, equilibrarlo desde un desequilibrio tal cual, porque ni siquiera podría ser eso un equilibrio, entonces me posiciono más en una energía masculina, porque había una ausencia, hay una herida ahí. Y un desequilibrio me lo marca hasta el ambiente, porque toda esa sensualidad, toda esa feminidad le viene muy bien, por ejemplo, hasta un clima cálido. Un clima cálido. ¿Y cuál es el clima que más me gusta a mí? Con la herida. El clima húmedo, el del bosque. Me fascina el bosque. Pero ese no es el clima, por ejemplo, que le vendría bien a mi esencia. A mi esencia le viene muy bien el calor. Entonces, cuando hasta te diriges a un ambiente en desequilibrio, no te está favoreciendo, ni siquiera aunque sea la naturaleza. Pero ¿por qué te vas hacia eso? Porque claro, si tienes mucha energía masculina de hacer, de concretar, o sea, toda la energía padre es la que instalas en ti, pues claro, va a necesitar un equilibrio en la naturaleza como el bosque, la humedad que te lleva hacia abajo. Pero cuando empiezas a reconocer que estás en desequilibrio por tu herida, entonces reconoces que lo mejor que te viene en estos momentos son, por ejemplo, a mí, las actividades como el baile, ¿no? La sensualidad, el calor, el gusto, los sabores. No tengo que irme hacia donde no está mi esencia. Empiezo a darme cuenta que me defiendo del otro, rechazo a la energía masculina que me toque la huella, la herida de abandono. Si no tuviste a tu padre, por ejemplo, entonces te va a doler la herida cuando el otro quiera estar para él y no para ti. Cuando en tu trabajo no te reconozcan, no te suban el salario. Cuando, por ejemplo, te griten,
cuando suba de tono la energía masculina. ¿Te va a irritar? Dice yo. Ajá, ¿sí? Es, es reconocer que, claro, actúo de determinada manera. No puedo tomar decisiones por la huella de abandono paterna. No puedo tomar decisiones o en un lado del polo o me voy al otro extremo. No, tengo que controlarlo todo. Porque como estoy en abandono, yo tengo que asegurarme por completo que las cosas salgan exactas y que no haya un mínimo de incertidumbre que me haga sentir en abandono. El exceso, la controlitis aguditis. ¿Qué otra herida? En el caso de los hombres, por ejemplo, y los hombres tienen la herida, igual como abandonan en Latinoamérica, ¿no? Los hombres tienen esa herida de tener que sacrificarse, esa herida materna, mientras la mujer en Latinoamérica, y estoy hablando en términos generales, cada uno tendrá sus características muy, muy personales, pero en el caso de la mujer no tiene al hombre, entonces no sabe confiar en la energía masculina. Y en el caso de los hombres, no tienen una herida con la madre y entonces todo el tiempo quieren la atención materna. Todo el tiempo quisieran atraer la atención de la madre o del femenino. Y entonces una de sus soluciones pudiera ser la infidelidad, por ejemplo, ¿no? Otras de las soluciones es, tengo que tener a mi madre como si fuera la Virgen María, siempre. Dice Juan Luis, estoy exactamente en esa situación. Ajá. Entonces, me voy dando cuenta que estoy en desequilibrio. Cuando ustedes me preguntan, pero dime cómo la sano, pues te tengo noticias. Hay infinidad de posibilidades para sanar. Infinidad, como el campo cuántico de infinitas posibilidades. Hay muchísimas. Te lo estoy diciendo para que cuando la vida, la realidad y tus guías te traigan la que tú necesites, la aceptes. La aceptes. La sepas identificar como solución, así como me encuentro el día de hoy. Es que no hay un método. Si hubiera un solo método, entonces toda la humanidad seguiría ese simple método y entonces ya todos nos hubiéramos sanado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no existe un solo tipo de terapia? Y hay N cantidad de terapias. ¿Por qué no hay una sola forma para meditar? Y hay muchísimas formas para entrar en meditación. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando de lo mismo. Porque todas esas infinitas posibilidades están conectadas para la que te venga mejor a ti. Y esa sí la sabe la realidad para ti, tu plan de vida y los guías que tienes contigo. No sé si vas a sanar con un video, con una pareja, haciendo algo energético o haciendo algo más lógico, yéndote a un lugar y pisar ese territorio y aprovechar eso. Es que de verdad, hay infinidad de maneras de sanar, ¿sí? La PNL, por ejemplo, o a lo mejor has tomado una conciencia tal que simplemente cuando alguien llega y te brinda una amistad, eso te sana todo. Cuando mueves tu lógica, toda tu realidad se transforma. Pero quiero que identifiques tus heridas, ¿no? Identifiques, te observes que aún está latente esa herida y que solo le está el ambiente poniendo sal a ella. Y el hecho de que seas un hombre que no se escucha, por ejemplo, que quiere tener actividad íntima y dice, bueno, pues mi pareja no quiere, entonces agacho la cabeza. Me resigno, bueno, no le gusta, no está de humor. Bueno, yo me reprimo. Y a lo mejor eres de esos hombres que tiene justamente un temperamento muy acelerado por naturaleza. Pero justo te resignas a tu pareja.
tengo que agachar la cabeza una y otra y otra y otra vez hasta que vas castrando tu testosterona. Ujú. Y ya después ya no eres ese hombre. ¿Por qué? Porque justamente con tal de tener la atención materna, te sacrificas, así como la mujer, con tal de que no le toquen la herida, entonces se pone en el arquetipo masculino. Ujú. Sí, ¿no? Dice Janet, yo ya puedo ver más propósito en mis experiencias. Lo busco ahora. Gracias, gracias Janet, porque dices, gracias a ti ya lo logro buscar. Sí, nosotros en los cursos nos entrenamos a ver el propósito de eso y atenderlo con las infinitas posibilidades que tenemos alrededor. Pero escucha, deja salir la esencia de ti, con todo y la herida, con todo la herida, que la vida te va a poner lo mejor que pueda hacer. Yo sé que tengo a mi papá y que esa herida se está sanando. Entonces, estoy procurando acercarme un poco más. La herida lo hace todo lo contrario. Aléjate. Es como ni la toques, ni la veas, ni hagas nada. Aléjate, ¿no? La herida hace que el otro te tenga que proveer de todo. Y cuando empiezas un proceso de sanación, te das cuenta que tú te puedes proveer de eso, porque tú eres un dios, una diosa en creación, creador, ¿sí? Creador, ¿no? Julián, soy inmigrante sin trabajo. ¿Será que estoy sanando mi herida? Un mensaje. Es que es justo este mensaje. Te has demeritado tanto que ahora ya no sientes que puedas crearte un trabajo. Has permitido un sinfín de veces, Julián, has permitido demasiado. Ahora, para que puedas entrar en una mejor resonancia, es qué límites no me he permitido ponerle. Aléjate en tu caso, o sea, un hombre que no puede conseguir un trabajo, que no puede hacerse una casa, que no puede procurar a una pareja, porque está así en su rol natural. Tenemos milenios así. Tenemos poquitos años en una nueva estructura. Poquitos años todavía no cambian esos milenios. Entonces, milenios, esto va para ti, para todos. Es justo porque he permitido que me castren mi poder. ¿Quién? Y con esto, Julián, vas a ver cómo mueves tu entorno. Esta persona que te llega a la mente. ¿Quién? ¿A quién le permitiste tanto meterse en tu vida? Que ahora, ya que quieres tomar tu propio rumbo, es como si estuvieras incapacitado para hacerlo. No tengo el permiso de hacerlo, ¿no? Y fíjate que también por otro lado está Arcángel Rafael, que es lo que veo, y también o sea, ser sensible no es el castramiento del poder, a eso me refiero, porque tú eres un hombre sensible. Eso sí me lo muestra Rafael y también hay que reconocer, justamente cuando reconocemos esa sensibilidad, la podemos usar también como un poder creador, ¿no? Y lo tuyo es buscar no trabajos que te aíslen, sino que te hagan estar con gente. Te están dando la misma vida la oportunidad de replantearte el rumbo, porque saben que ya quieres salir de ahí. Entonces, no me voy como caballo desbocado a buscar cualquier trabajo, sino aquel que conecte más conmigo. ¿Ven por qué escuchar estas palabras es importante? Porque cualquier decisión que ustedes estén por tomar tiene que conectar con tu naturaleza, con tu esencia, contigo. Pero si no se voltean a ver, ¿cómo? ¿Cómo vas a saber qué es lo mejor para ti si no te volteas a ver? Ahora, lo mejor es rodearme de personas que sí quieran transformarse. Eso sería lo ideal. Mientras tú estés dispuesto al cambio, a la transformación, rodéate de personas
que estén en ese camino de transformación también. Aléjate de aquellas que te digan, ay, no, ¿para qué cambiar? Ay, no, ¿para qué hacer algo diferente? Ay, no, ¿para qué salir de la casa? Ay, no, ¿para qué cambiar el teléfono móvil? Ay, no, ¿para qué quieres que invierta en mí? Aléjate de eso. Aléjate de aquel que no quiere cambiar, ¿no? Porque entonces será tu ancla. Dice, con razón, hay veces que cuando alguien regresa de visitar un lugar nuevo, hasta se ve diferente. Han absorbido potenciales nuevos al pisar ese territorio. Sí, ¿verdad? Cuando alguien viene, excepto de los que llegan de Jerusalén, que llegan como si Dios hubieran sido tocados por Dios, hasta es un síndrome, me acordé ahorita, ¿no? Es un síndrome, no me recuerdo cómo se llama, pero que regresan y ya son santos y están tocados por Dios. Pero generalmente sí, cuando, un chascarrillo, cuando haces viajes que abran tu percepción, que puedas ver y que te puedas espejear con otro tipo de personas, se te nota, ¿verdad? Se te nota. Dice Eduardo, sí, la verdad me están ayudando para tomar mi decisión y lo noto porque se incrementó mi miedo. Sí, yo les digo también esto, el miedo es una gran brújula cuando estás tomando decisión. Si te da miedo, vas por buen camino, porque el único que no quiere cambiar es el ego, es el pasado. Así que si te pone incómodo y como que, ay, como que empiezo a sentir una de nervios y ya casi me da un ataque de ansiedad y vas por buen camino. ¿No? También yo les decía ayer, estás por aventarte del bungee o del trampolín en la alberca y estás, es que por favor, ¿me pueden decir por qué siento tanto miedo? Y tú estás esperando que te digan, pero explícame, Miguel, ¿por qué estoy sintiendo tanto miedo? Y estás a punto de saltar. Y quieres entender el miedo. Dice, ¿y qué hacen ellos? Ahorita lo entiendes. Y te avientan. Aviéntate. Es que no es posible que tú tengas que entender el miedo para poder hacer algo. Es, a pesar de mi miedo voy. A pesar de mi miedo voy. Porque entra en coherencia conmigo. Por algo te paraste en la orilla de esa alberca. Por algo que quisiste aventar del bungee. Algo entró en coherencia contigo. Pero claro, el miedo que se conecta con las heridas aparece. Uh-huh. ¿Sí? Eh, como cuando renuncié a mi trabajo muerta de miedo. Muy bien, Janet. Igual también me pasó a mí. Bueno, a mí me pasa en muchos aspectos de mi vida. Me tiré yo como soy sensitiva, no, mi carácter no es aguerrido, así, no es de, soy Dora la exploradora, no. Entonces, sé que me tengo que forzar un poquito y que justamente me vienen muy bien las relaciones que tienen el otro polo para que me empujen un poquito, ¿no? Entonces, me tiré de la tirolesa en diciembre. Eso para mí es una tortura, pero yo quería ver todo ese bosque. O sea, yo veía la tirolesa y decía, es que qué maravilla poder ver todo eso mientras vas. Pero mi miedo me decía no. Y entonces yo tenía a una persona que tiene lo opuesto a mi carácter y ella me decía, ve, ya, sí, aviéntate. Ah. Eso es la vida te pone siempre en equilibrio en tus relaciones, ¿no? Y entonces dije, pues muerta de miedo lo voy a hacer. Muerta de miedo. No es mi carácter. Muerta de miedo lo voy a hacer. Y lo hice. Y sí sentí feo, pero valió la pena ver esa vista de ir por encima de todas las copas de los árboles, de la selva. Igual cuando estuve en Mashpee, que te subes al teleférico, a la canasta, y también vas a recorrer toda la copa de todo el bosque que hay ahí, vas a ver cómo hasta pasan las nubes. Sentía horrible,
Pero ver eso, poder ver al oso perezoso en la copa de un árbol, a los animales de las alturas, no, bueno, a pesar de mi miedo, no me podía perder eso. Ajá. Quien vio el 888, Wendy, se está subiendo de octava. Se está moviendo la información y eso es muy bueno. Entonces, date la oportunidad, los que puedan venir al retiro de manera presencial, no lo pienses mucho, ya te lo dijo tu congruencia, no necesitas meterte en autosabotaje. Los espero ahí porque ahí vamos a hacer mucho ejercicio de sanación de la huella de abandono, precisamente. Te quiero llevar del abandono a experimentar abundancia, justo. Porque cuando la herida de abandono va sanando, lo lógico que experimentas en tu vida es abundancia. No tienes que ir protegiéndote ante la vida. Las personas más carentes tienen más corazas encima. Entonces, mi objetivo es que te vayas quitando corazas. Yo era una persona extremadamente tímida. Me ponían a exponer en la preparatoria. No te estoy hablando de chiquitita, en la preparatoria. Y se me iba la voz, me ponía a toser, a toser, a toser, a toser, a toser, y se me iba la voz de los nervios que me daba estar enfrente y que alguien me viera. Era dark. Grandes años de mi vida fui una persona vestida de negro, toda triste, con el pelo acá encima como Morticia, pintado en negro, escuchando música deprimente todo el tiempo, protegida. Y vean esta esencia que estás viendo ahorita. ¿Tú me imaginarías así? Tímida, con la mirada agachada, yo creo que ya se me había hecho una joroba de tanto estar así, más como Morticia, escuchando todo el tiempo música triste, deprimente, aislada de todo el mundo, enojada siempre. Y ve lo que soy ahora. O sea, que me dijeras, ponte un short o ponte una falda, o sea, ni de broma, ni de broma. Pero ¿qué empecé a hacer? Empecé a sanar mis heridas. Y al empezar a sanar mis heridas, fue saliendo mi esencia. Eso es lo que quiero para ustedes en el retiro, que vaya saliendo tu esencia y que la mujer sea mujer, se permita ser femenina, mujer, y que el hombre se permita volver a recuperar su poder, se pueda permitir otra vez ser proveedor, creador. Uno crea en el exterior y el femenino crea en el interior, pero los dos son creadores. Y cuando encuentras, no importa lo que te guste a nivel sexual, si te gustan las mujeres, los hombres o ambos o lo que sea, no importa, los roles femenino y masculino están ahí, pero estar en equilibrio, ¿sí? Eso. ¿Les parece? Mayra, hermosa, que a tu hija le dan los ataques de ansiedad, que ya lo habíamos visto, es justamente el cambio que tú puedes hacer, ¿sí? Muy bien. Entonces, perfecto, ¿vamos bien? Que voy a contestar 2 preguntitas más. Vamos a sacar nuestro mensajito del oráculo. Y me da mucho gusto que estés aquí conectado y ojalá que estas palabras te incentiven a ir por ti, y no rechaces el amor que está a tu alrededor. No te aísles del amor. No te aísles del amor por proteger a tu herida. No te aísles de los demás o del amor por proteger a tu herida. ¿Ok? Ajá. Grisi, hace 15 días me operaron de apendicitis. ¿Esto también es autosaboteo? Tocó tu herida, más bien, Marce, linda. La descodificación ya nos permite ver qué hay detrás de la apendicitis. Generalmente es el mal que padecen los adolescentes, pero bueno, alguno que otro adulto.
pero siento que se me están acabando las reservas. Siento que se me están acabando las reservas, los ahorros, lo que tenía contemplado, ya no llego. Tiene que ver con el tema generalmente dinero también, ¿no? O te llegó alguna preocupación que sentías que no podías dar lo suficiente, llegar a completar eso. Esa sensación le pone a trabajar a 1000 el apéndice y lo inflama. Entonces vienen todos los dolores y claro, cuando llegas al hospital te dicen apendicitis y hay que quitarlo, ¿no? Pero pusiste a trabajar la herida de carencia, de como seguramente puedo detectar, Marce, que entonces no tuviste al proveedor donde te pudieras referenciar, todo recae sobre ti. Y hay un problema y yo soy la que lo tengo que solucionar. Yo me tengo que hacer cargo sola. Eso puso a trabajar al 1000 el apéndice. Entonces, ¿qué te recomiendo ahora? Darte cuenta que no estás sola, Marce. Seguramente tus ángeles te están poniendo alrededor a personas que sí pueden echarte una mano, que sí pueden ayudarte, o a lo mejor como lección te corresponde pedir ayuda, no hacerlo sola todo el tiempo, pedir ayuda, pedir que te echen una mano porque la requieres. Me permito ser vulnerable. No tengo que instalarme en energía masculina y hacerme cargo de todo porque la vida es proveedora. Pero a veces necesitamos alzar la mano y decir, sí, sí necesito. Oigan, ¿saben qué? Sí lo requiero, ¿no? Como mi lección con el COVID fue así. Sí, necesito que alguien venga y me ayude porque ya no puedo salir de la casa a comprarme la comida, a comprarme las medicinas, a comprarme, pero nuestra herida hace que todo lo tengamos que hacer a solos o a solas. Y llegó un momento en que la lección es, levanto la mano y pido ayuda. Uh-huh. Sí. Eh, Oigan, tengo unos anuncios parroquiales, Ana. Este jueves tenemos Instagram Live. Y es 100% de canalizaciones. Y lo único que necesitas es conectarte visualmente conmigo. Nos vamos a ver frente a frente. Los espero este jueves para contestar mensajes, ¿sí? Por mi Instagram, ¿ok? Podemos vernos y contestar la pregunta que tengas para tus guías. También, bueno, pues por supuesto, te espero en el retiro del abandono a la abundancia en Tepoztlán, México, 100% presencial, vivencial, 4 días de sanación, con el toque Grisinaba, que ya me conocen muchos de ustedes. Te estoy llevando a un lugar muy abundante, muy, muy abundante, y espero que no te sabotees con esos pensamientos de carencia, porque lo que haces por ti y lo que inviertes en ti siempre crece más, ¿sí? Bueno, hoy vamos a sacar nuestra cartita desde la app. El oráculo, este oraculito, lo tienes en app. Lo puedes descargar desde Android o desde App Store y nada más la compras una vez y ya lo tienes para toda la vida. No tienes que hacer ningún pago mensual, nada, no. Como compras este oraculito, además sale a la mitad del precio del físico, el digital, y lo puedes consultar en el momento en el que no lo requieras, ¿no? Lo tienes aquí en tu telefonito. Así que nosotros vamos a sacar nuestra cartita. Prepara tu pregunta. Ahí están taladreando porque están haciendo trabajos, discúlpenme el ruido. Y bueno, pues me voy a ir a Europa dentro de poco. Si tú quieres el oráculo y quieres que te lo envíe desde allá, por favor, escríbeme un WhatsApp o un correo si es que quieres que acceder al oráculo desde Europa. Muy bien. Me voy a llevar Oráculos Edición Especial, ¿sí? Así que puedes ir reservando el tuyo si así lo deseas. Y bueno, pues vamos a sacar nuestra cartita desde la app. ¿Ok? Y además está súper bonita. ¿Quién ya la tiene? Diseño. Este diseño es 100% diseño Grisinaba.
Yo hice todito, el contenido, los colores, la tipografía, el diseño. Ya nada más me ayudaron a hacer las adaptaciones. Muy bien, vamos a darle comenzar. Y aquí está, bueno, consta de varias cosas. Nosotros le vamos a poner iniciar lectura. Y tienes varias lecturas que puedes hacer. Una sencilla, rápida, una de 3, por si quieres saber de manera un poquito más amplia, pasado, presente y futuro a la vez. Tienes el de todo el año o para tu cumpleaños y tienes para tomar una decisión, opción A y opción B, y que te dé la información necesaria para que puedas tomarlo. Dice María del Pilar, es excepcional. Muy bien, esta app la puedes descargar, la compras una vez y es para toda tu vida. Y lo tienes en tu móvil cuando lo necesites consultar. Entonces, vamos a darle lectura sencilla, se barajean las cartitas, hasta las puedes mover. ¿Ya hiciste tu pregunta? ¿Ya hiciste tu pregunta? Yo voy a preguntar cómo es la mejor manera que tú puedes atender también tus heridas. Esa herida, de forma inmediata esta semana, ¿qué necesitas para empezar a atender esa herida? ¿Sí? Entonces seleccionas la cartita, se va para abajo y le das descubre. Quiero que sea sorpresa. Qué bonito, cómo no, cómo no. Oye, suscríbete a mi canal. Si quieres, por supuesto. Si quieres ayudar a mi canal, dale suscribirte, dale una manita de me gusta a este video y puedes activar la campanita si quieres, ¿no? Pero ayúdame con el canal de YouTube dándole un comentario, una interacción, una manita hacia arriba. Y este mensaje, ahí se ve derecho o se ve espejeado, no sé, pero dice risas y humor. ¿Cómo puedo comenzar a sanar mi herida esta semana? Conectando con las risas y el humor. Y luego si le das aquí la cartita, te lleva a el mensaje completo. Te lo voy a leer. Querido ser de luz, la alegría y el humor es un regalo de tu origen mismo que te ha otorgado para que te des cuenta que nada es permanente. Ni tu herida, ni tus problemas. Estás en este juego de la vida explorando alternativas de salida. Hoy deja que las risas inunden tus emociones. Deja de tomarte tan en serio tus problemas, creyendo que solo tú tienes la solución. No te aísles, no te apartes. Cuando encuentras el humor en esa situación se puede resolver fácilmente. Ríete como si estuvieras en una obra de teatro y contagia a otros con tu ligereza de espíritu. Es momento de que incorpores risas en tu vida. Deja de tomarte tan en serio los problemas, suelta la solución porque hay muchas posibilidades. Pídenos que acerquemos a personas alegres a tu vida. Ay, sí, por favor. Y practica alguna actividad que incremente tu sentido del humor. Yo me voy a poner a bailar. Hoy me voy a poner a bailar porque quiero bailar. Me encanta ese tipo de actividades. Ese es mensaje para esta semana. Dice Adri Mo, la cartita nos reafirmó mucho el mensaje. Muy bien. Ay, sí, qué rico, ¿verdad? Qué rico reírse, qué rico disfrutar. Por eso te voy a poner unos memes los siguientes días en mis redes sociales para que te rías. Y por favor, me pones en los comentarios tus risas, tus caritas riéndose, ¿ok? Ahí me dices, el día de mañana te pongo el primero. Y ya me dirás, nos vamos a reír estos días, esta semana, en mis redes sociales, porque lo están pidiendo nuestros ángeles. Muchos besos, muchas bendiciones. Los veo en el retiro. Entra a grisinava.com y ahí está toda la información. ¡Enamórate! ¡Chao!